A ver, es un tema muy particular que a mí me ha llamado la atención porque cuando alguna vez se lo ha tocado, tiempo atrás, me han seguido mandando mensajes por privado en relación a la misma temática, ¿no? Como que esto está muy presente todo el tiempo y en distintos ámbitos, y como dije, me llama mucho la atención, en el ámbito laboral aparece mucho y con frecuencia, ¿no? Entonces es muy difícil de manejar. En primer lugar, vamos a empezar a hablar en sí de lo que es la psicopatía, ¿no? O sea, las personas psicópatas suelen tener ciertos rasgos puntuales que obviamente yo los voy a mencionar y pareciera que son fáciles de detectar, ¿no? Estas personas, pero no son fáciles de detectar, justamente porque aparecen camuflados o camufladas. Obviamente las hay hombres y mujeres, esto siempre lo aclaro porque si no pareciera que es una posición unilateral, y no es de género. A ver, son personalidades que, digamos, son bastante antisociales, aunque no aparecen así en todos los casos a simple vista. Hay, es decir, psicópatas que son antisociales y declarados, ¿no? Que por ahí, bueno, terminan en la cárcel o cometen delitos o no, o de distinta índole, pero no todos, que esto es lo más llamativo, ¿no? Es decir, hay muchos entre nosotros, o muchas, que en realidad parecen o pasan desapercibidos como personas comunes y no con estos rasgos. ¿Cuáles serían los rasgos? En primer lugar, vamos a hablar de tres grandes grupos desde el psicoanálisis que tienen que ver con lo estructural, digamos, ¿no? De las personas o de los sujetos. Uno que tiene que ver con el grupo donde estarían los neuróticos, otro donde estaría todo lo que tiene que ver con los psicóticos, con la psicosis y con la perversión. Las psicopatías estarían dentro de este último grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, suelen tener bastantes rasgos que son particulares y que los determinan. Por ejemplo, uno es la manipulación. Por eso digo que no es algo que es tan fácil de detectar, ¿no? Porque suelen ser personalidades como muy atractivas, muy seductoras, suelen caer muy bien, son muy complacientes. Entonces, bueno, suelen tener buena recepción, podríamos llamarle. Por otro lado, digamos, son personalidades que carecen de empatía. Esto tampoco aparece a simple vista. ¿Qué sería que carecen de empatía? Que, digamos, no pueden, no se ponen en el lugar del otro porque en realidad no pueden hacerlo, ¿no? O sea, hacen como si entendieran al otro, pero no se identifican o no se ponen en el lugar del otro, y cuando provocan algún tipo de dolor, tampoco les generan culpa al remordimiento. Estos son los rasgos como fundamentales de la psicopatía, ¿no? Sí o sí, no todas las personas que tienen algunos rasgos psicópatas, ¿no? Hay gente que tiene cierto riesgo de desarrollar un psicópata, pero hay un montón de otros rasgos que sí conforman a personalidades donde también, por supuesto, son grandes mentirosos y mentirosas. ¿Por qué? Porque suelen, digamos, a través de la manipulación, a cualquier costo, buscar lograr sus objetivos. ¿Por qué a cualquier costo? Porque en realidad nunca tienen en cuenta los intereses del otro, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, el otro no es el otro para el sujeto o al par, sino que el otro es un objeto para obtener un medio. Perdón, un objeto o un medio para obtener un fin, que en este caso serían sus propias necesidades. Es decir, que ahí el otro no aparece en tanto, por eso digo esto de la falta de empatía, ¿no? O sea, lo único que importa es sí mismo o pensar en sus propios deseos, digamos. Y a cualquier costo, ¿no? Porque son personalidades muy dañinas que a lo largo del tiempo van logrando en el otro un grado muy grande de despersonalización. Es decir, primero al ser tan carismáticos o carismáticas, con este sesgo de encantadores o encantadoras, terminan seduciendo a la pareja y de esta manera el otro cae cual presa, digamos, ¿no? Hay una serie que yo sugiero que vean si no la han visto porque me parece que ahí aparece, ahí aparece realmente detallado cada una de las características del psicópata.
¿no? Que en este caso es un hombre el protagonista, que es You, que es del 2018, son 2 temporadas, 20 capítulos, y creo que ahora en el 2021 iban a continuarla. Bueno, ahí es excelente porque ahí se muestra cómo el personaje, totalmente seductor, carismático, hasta angelical, podríamos decir, una vez que detecta a la, en este caso, persona que le gusta, bueno, busca montones de estrategias como para que el otro caiga. No la voy a contar porque quien no la vio, es interesante que lo vea y lo pueda descubrir en base a las características que yo voy a mencionar hoy. Pero es increíble cómo ahí se va viendo en el transcurso todos los manejos, los movimientos que va realizando para obtener su objetivo, ¿no? Desde la mentira, la manipulación, bueno, montones de cuestiones que estamos mencionando ahora, y fundamentalmente un personaje muy seductor. Por lo general, cuando uno mira para atrás, que conoce, porque todos alguna vez nos hemos cruzado con alguno o con alguna, solo que, bueno, a veces nos hemos cruzado y no hemos establecido un vínculo a largo plazo, ¿no? Favorablemente cuando ha sido así. Cuando no ha sido así y uno mira para atrás, que él descubre realmente este tipo de personalidades, lo que termina dándose cuenta es que en realidad en un inicio, cuando se establece contacto con este tipo de personas, siempre han contado algo de su historia que en realidad habla de un grado de vulnerabilidad de ellos o de ellas. Es decir, alguna historia donde aparecen como víctimas, de manera camuflada, pero como víctimas, ¿no? Lo cual también esto termina siendo muy seductor muchas veces, ¿no? Porque el otro se muestra como desarmado, como que pobre, uy, lo que le pasó, uy, su historia. Siempre cuentan algo, esto se ve siempre. Cuando se rebobina para atrás con este tipo de personas, siempre aparece esto, que en la carta de presentación en algún momento hubo el relato de algo de su historia que ha sido terrible. En algunos casos ha sido real y en otros puede ser que también sea mentira, porque también es parte del recurso, ¿no? El conmover al otro. Es decir, la seducción también llega desde ahí. La seducción llega desde el lado, a veces contar cuestiones donde se muestran muy vulnerables, donde han tenido una historia muy difícil, que esto es muy movilizador para el otro y genera cierta atracción. Pero también, muchas veces, desde el desenfado que tienen. ¿Por qué digo esto? Porque en general las relaciones con este tipo de personas generan mucha adrenalina. Si pensamos en una relación de pareja, son sumamente fascinantes en un inicio, porque genera una adrenalina inexplicable, ¿no? Que es un estado como de éxtasis permanente. ¿Y esto por qué? Es porque este tipo de personas lo que suelen hacer es siempre mostrarse desinhibidos, ir para adelante, jugarse. Por general los neuróticos, por el contrario, solemos ser como medidos, evaluar, quizás juzgar si hacer o no ciertas cuestiones. Tenemos como, ¿no?, una cuestión más, no sé si decir reglada, pero somos más reflexivos. Ellos se muestran impulsivos, como muy seguros, como que van para adelante. Y esto termina siendo también atractivo, ¿no? Esta cosa de seguridad aparente que muestran. ¿Por qué digo aparente? Porque es una carcasa. En realidad se muestran muy seguros de sí mismos, con una autoestima muy alta, pero en realidad no es lo que en el fondo es. No es lo que parece, sería. ¿Por qué? Porque son personalidades absolutamente con una autoestima muy, muy baja, ¿no? Son pobres seres, podríamos decir, que en realidad, arman todo un personaje y intentan de esta forma, a través de distintos artilugios, conseguir sus beneficios personales. Por lo general se sienten muy atraídos por el poder, siempre, obviamente, buscan personas vulnerables. Cuando digo vulnerables, me refiero a la personalidad, porque muchas veces, en realidad, las personas que tienen poder que a ellos les representa poder, sea económico o una posición política o lo que fuere, para ellos es muy atractivo. Entonces suelen como apegarse a ese tipo de personas, vendiendo múltiples historias, personajes, mentiras, son mentirosos y mentirosas compulsivas. Por eso digo que a veces arman tantas historias que
mismos se confunden muchas veces después, ¿no? Se terminan pisando. Es decir, a lo largo del tiempo, cuando uno está en una relación con este tipo de personas y uno en algún punto algo hace ruido, porque en algún momento trastabillan, ¿no? Uno puede estar obnubilado o obnubilada, fascinado con esa persona, pero en algún momento esto decanta. Ahí es donde uno comienza a percatarse que algo no es como parece ser. Ahí es donde aparece un estado como de confusión, ¿no? Pero como si esto sucedió, pero... Y muchas veces, fíjense, el poder que tienen y que logran, porque en realidad estas relaciones están basadas en el poder, camuflado a veces no, en alguna instancia, pero donde ellos quieren tener, o ellas, el control, y lo tienen sobre la relación, ¿no? A veces es muy explícito, a veces no. A veces lo percibe el exterior, el entorno, y empiezan a marcar cosas, fíjate que esto, que lo otro, y a veces la víctima, para ser gráfica, pasa como a justificar. No, lo hace porque me cuida, no, lo hace por... Digo, empieza como a armarse, a tapar, ¿no? Por ahí inconscientemente, durante mucho tiempo tapa, y así va transcurriendo el tiempo y es como si fuese un túnel donde cada vez se va metiendo más adentro y cada vez pierde más claridad de la situación. Como que cada vez se va enredando más. Porque aparte, como la manipulación es el eje de estas relaciones, la manipulación lo que genera, ¿qué es? ¿Por qué se logra manipular al otro? Porque en algún punto logra, a través de la culpa que el otro siente, que acceda. Entonces, ¿no? Ahí empieza a aparecer también la victimización. Es decir, el psicópata, la psicópata manipula al otro para obtener lo que quiere cuando, digamos, se muestra bien, cuando logra su objetivo. Cuando la otra persona se da cuenta o se comienza a correr o no accede, ahí comienzan a aparecer las otras facetas, que por un lado puede ser el enojo, que se violente, puede ser verbalmente, físicamente, humillando, porque una de las cosas que suele hacer todo el tiempo, a veces sutilmente, después ya con el tiempo no, es la descalificación y la desvalorización, ¿no? Ahí todo el tiempo está descalificando al otro como que nada de lo que el otro hace es suficiente. Y en esta manipulación el otro o la otra aparece como haciendo grandes esfuerzos porque se pierde en esto, ¿no? Se pierde dentro de esta relación, intentando conformar al otro, intentando demostrarle que puede, cuando en realidad no debería ser así. Pero bueno, a ver, estamos hablando de personas vulnerables y estamos hablando de depredadores, ¿no? Los psicópatas son depredadores. Van en búsqueda de su presa. Este término yo siempre lo repito porque es como muy gráfico. Y van en búsqueda, no se acercan a cualquier persona, se acercan a personas que están en estados vulnerables, en estado realmente muy sensible, ¿no? Hace muchos años el caso de una paciente que había quedado, había perdido un familiar muy allegado, o mágicamente aparece en su vida alguien que pareciera que la rescata de todo mal. Bueno, ¿no? Suelen aparecer justo en situaciones, porque no es casualidad, ahí voy, no es casualidad, son causalidades, o sea, buscan qué es lo que el otro se supone que le falta o le pasa para mostrarse como complacientes o que le pueden aportar algo que el otro no tiene. Y esto no tiene que ver con lo que hablamos la vez anterior en relación a la idea del enamoramiento y del amor, que está esta fantasía de que el otro me completa o de que no. Acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de algo patológico, porque con este tipo de personas, digamos, solo se puede establecer relaciones patológicas, no existe ninguna otra alternativa. Es decir, los que estamos dentro de otro grupo, que seríamos los neuróticos, podemos, obviamente, si en algo consideramos que nos equivocamos o que generamos un mal al otro, por ahí no intencionalmente, o hasta a veces enojados podemos, digamos, decir algo que por ahí pueda doler, pero digo, podemos tener una posición autocrítica y esto nos puede permitir revertir. Es decir, yo para generar un cambio necesito primero hacerme cargo de que algo no está funcionando como quisiera o que algo no estoy haciendo bien, para ver en búsqueda de qué voy
para poder revertirlo. Si yo no me hago cargo, si no soy autocrítica, nunca voy a poder, digamos, ni me va a interesar modificar nada. Esto es lo que uno suele ver. Por ejemplo, en relaciones para hacer gráfica donde hay personajes de este tipo, cuando el otro detecta algo de esto y por ilusoriamente cree que si le pide que cambie, esto va a poder continuar, porque muchas veces está la ilusión de que el amor todo lo puede. Bueno, lamento decir que en este tipo de personas, digamos, la psicopatía no tiene, digamos, no se revierte. Cuando lo plantean a la pareja, y sí, la pareja obviamente promete, dice, y sí, claro que sí, pero simplemente miente y dice que sí, pero no por una posición autocrítica como la del neurótico, sino para poder lograr y seguir o continuar en esa relación porque algún tipo de beneficio le trae. Así de crudo es, ¿no? Y dirán, bueno, pero qué negativa, porque si todos podemos. No, no todo el mundo puede ni tiene recursos para cambiar. Y este tipo de personalidades que en realidad disfrutan del poder y gozan de hacer daño al otro, porque ahí es donde sienten que tienen más poder, porque se sienten más poderosos o poderosas, en realidad no pueden, digamos, generar cambios. Por eso son relaciones nocivas donde uno lo que tiene que hacer es huir, ¿no? Correrse. No hay otra posibilidad. No hay posibilidad de rescatar. Hay relaciones que perduran en el tiempo y eternamente porque hay como una ilusión de que el otro o la otra va a cambiar, de que no se dio cuenta, que ahora porque, bueno, le pasó esto, está vulnerable y quizás, bueno, me hizo daño pero no fue su intención. Bueno, hay montones de justificativos que es un desgaste que se genera en la pareja del psicópata o de la psicópata durante el tiempo, y que el tiempo transcurre y que cada vez, como dije, es como meterse en un túnel. Lleva tiempo muchas veces correrse de estas relaciones, porque lleva tiempo darse cuenta. Primero hay todo un proceso largo, intenso, de intentar justificar al otro, porque uno no puede creer que el otro sea capaz de cometer y de hacer daño, porque uno cree que el otro es lo que no es, ¿no? Hay como un velo, que ya de por sí en todas las relaciones de amor, al principio hay como un velo que hablamos del enamoramiento y demás. En estas relaciones este velo suele perdurar, ojo, suele perdurar, y cuando algo de esto se cae y uno ve la realidad es increíble, porque después uno va un paso más adelante, como digo yo. Muchas veces cuando ha habido casos así, a los pacientes, por ahí hombres o mujeres, cuando viven situaciones así, digo, bueno, vas un paso más adelante, porque ya sabes con quién estás. Entonces ahí empiezan a ver con claridad, como si fuese una película, en perspectiva, un montón de situaciones que empiezan a ser como, bueno, pero esto lleva tiempo, porque a veces no es fácil, ¿no? Y a veces en el consultorio también los tiempos no son los que uno quisiera, ¿no? A veces uno ve que hay gente que sufre, ve cosas con mayor claridad, pero cada persona tiene su tiempo para poder procesar y correrse de situaciones tan seguidas, porque lo que suele pasar en relaciones es que la persona siente que si estoy mal, pero si me voy, me corro de esta relación, me muero. Esta es la idea. A veces logran separarse y se sienten terriblemente mal. Obviamente que de todas las relaciones uno tiene que atravesar el duelo, ¿no? Hay relaciones en las cuales por ahí uno digamos, se puede separar por distintas causas, pero bueno, es una relación sana, quizás no es una relación patológica. Entonces el duelo tiene características, ¿no? Ahora, cuando es así, no, es mucho más complejo. Bueno, estoy viendo que están haciendo un montón de aportes, así que ahora voy a continuar un poco más y ya voy a empezar a interactuar. Bueno, veo que llegó Elba, bueno, Camila por ahí, Luis también, buenas noches. Bueno, veo que ha llegado mucha gente en este interín que yo he hablado, Patricia, Erna, Débora. Bueno, muy bien, mucha gente. Bueno, esto que yo decía se da en el ámbito de la pareja, pero se da también en el ámbito laboral, donde muchas veces he escuchado de que hay por ahí jefes que para colmo justamente ya de por sí tienen poder por el cargo que ocupan, donde suelen manipular y muchas veces hasta hacer bullying.
porque hay como un goce en esto. En general, gozan de ver sufrir al otro porque lo ven vulnerable, porque en realidad ellos se sienten vulnerables y lo único que les hacen sentir poderosos o poderosas es ver al otro mal. Yo sé que suena terrible y monstruoso, pero así es. Así es. Y como esto parece camuflado, lleva tiempo darse cuenta. Bueno, hay quienes por ahí que están en una posición menos vulnerable, pero menos se dan cuenta y se pueden correr a tiempo. Y siempre digo que cuando uno antes se corre, menos dañado sale de este tipo de relaciones. Pueden ser también relaciones de amistad, porque este tipo de personas hay en todos los ámbitos. Y siempre digo que no son, a veces se imagina la gente, cuando se habla de psicopatías, que toda persona que está en la cárcel es psicópata. Bueno, no es así. No es así, hay muchos que están entre nosotros, no todos los que están en la cárcel son psicópatas. Entonces, muchos están de traje, muchos están en lugares de poder, muchos están entre nosotros, en lo cotidiano, socializando con nosotros, o haciendo como que socializan, porque en realidad sí, interactuamos, pero no se valen de reglas. Es decir, el psicópata establece sus propias reglas, de una u otra manera, ¿no? Establece sus propias reglas. Las características que tenemos los neuróticos y los que estamos dentro de una sociedad reglada es esa justamente, llevarnos por los límites, respetar las reglas. Esto es lo que permite cierta coherencia y que podamos funcionar como sociedad, si no sería totalmente un descontrol. Bueno, el psicópata hace como si establece sus propias reglas, ¿no? Entonces, con esto, cuando uno detecta estas cuestiones, tiene que ponerse firme. Generalmente, él o la psicópata lo que suele generar en el otro es temor, pero no siempre de entrada es de una manera explícita. Por eso es difícil detectar y lleva tiempo detectar este tipo de personajes, ¿no? Pero sí, porque la persona lo que se da cuenta es que siente que algo que le incomoda, no se siente tranquilo o tranquila. Este es un dato que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando está en una relación, sea laboral, sea de pareja, sea de amistad. Cuando aparece la intranquilidad, cuando aparece la incomodidad, bueno, hay que prestar atención a con qué tiene que ver esto. Porque muchas veces registramos sensaciones y las desestimamos. Digo, no, me debe parecer. Bueno, a veces está bueno estar atentos porque podemos descubrir y prevenir ciertas situaciones incómodas, ¿no? Esto que decía del miedo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso de una paciente que atendí durante mucho tiempo donde también sentía miedo. Nunca le había levantado la mano, pero sí tendía de alguna manera implícitamente a amenazar de una u otra forma. Entonces, digo, tiene muchas aristas la forma de actuar de estas personas, ¿no? O sea, la manipulación, porque el miedo también es una forma de manipular, de generar en el otro temor y que el otro quede paralizado, que no pueda accionar y que solo lo único que haga de una u otra manera es acatar, ¿no? Entonces, fíjense en qué amplia que es la gama de situaciones donde y cómo se maneja, ¿no? Donde no tienen culpa, donde... Yo me acuerdo de un personaje que se ha hecho famoso en televisión que había estado engañando muchas mujeres y que quitaba dinero, que yo la verdad, yo no puedo hacer un diagnóstico simplemente por ver a alguien, ¿no? Sería poco serio. Pero sí tenía como ciertas características que podrían no poner en duda que era un psicópata, porque el tipo no se hacía cargo de nada. Ahora había estafado como 50 mujeres, les había mentido en cuanto que era esto, que era lo otro, que vivía no sé qué, que tenía padre, que tenía madre, que se le había muerto la... Toda una mentira, su vida una mentira, cada uno le contaba una historia distinta. Bueno, esos son personajes que podríamos decir que tienen estos rasgos, digamos, de psicópatas. Entonces, nadie puede convertir a nadie puede cambiar a nadie, el amor no todo lo puede, siempre esto lo digo, porque pareciera que en son del amor, y bueno, soportemos total, después yo lo quiero si se da cuenta, uno no tiene que demostrarle al otro o hacer, digamos, una cosa es demostrar el amor y lo que uno siente y otra cosa es hacer méritos, pareciera, para que el otro, convencer al otro. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una paciente que era terriblemente, su pareja
ella cuando llega al consultorio no se dio cuenta, venía por otros motivos, pero después en realidad empieza a surgir esto, se empieza a angustiar, y lo que surge en realidad, él era un psicópata, ¿no? Llegó al punto que por poco se vestía como monja, cuando en realidad, cuando ella se empieza a dar cuenta, había ido como cambiando su forma de vestir y demás, porque ella sentía que la forma de sobrellevar estaban tan bien, entre comillas, que la mejor manera de llevar su relación adelante era que él no se molestara. Entonces, como no le gustaba que ella usara vestidos ni polleras, ella ya no usaba más eso, digamos, usaba solo pantalones, ¿no? O sea, esa es como una muestra mínima gráfica de todo lo que era la relación. Desde esto de que, no sé, la iba a buscar a los lugares donde iba porque la quería cuidar, porque, bueno, digo, ojo, a veces esto que aparece disfrazado como cuidado en realidad es control, ¿no? Y esto se ve con mucha frecuencia, y también en mujeres, obviamente, también en mujeres en relación a, o esto de controlar, ¿no? Yo recuerdo un caso, y en realidad no era celotipia, porque a veces hay personas que tienen, digamos, esta problemática en relación a los celos. Acá era un tema por otras características de manipulación, que llegaba del trabajo. Esto sucedió hace más de 10 años atrás. Lo recuerdo tan literal porque pocas veces uno escucha algo de este tipo. Él se iba a bañar y hacía un examen exhaustivo con lupa de que si en la ropa había algún tipo de cabello. Después hacía un control, digamos, del celular, que él no se daba cuenta, porque no tenía clave, o no le ponía clave, no sé. Y montones de cuestiones que tenían que ver con el control, con la manipulación. Bueno, era terrible, realmente era terrible. Uno pensaba, bueno, después cuando empezamos a ver, obviamente este tipo de personas les cuesta, no aceptan, ¿no? Siempre la responsabilidad es del otro, siempre depositan el otro, eso es parte de la manipulación. El no hacerse cargo y siempre la responsabilidad es del otro. Es decir, si yo lo controlo y por algo es, algún motivo me habrá dado, nada justifica esto. O sea, no debe existir el control porque, digamos, tiene que existir la confianza, ¿no? Y en todo caso, si hay algo que hace dudar de esto, habrá que hablar, habrá que preguntar, habrá que conversar, pero no, digamos, estar en detective privado, porque, digamos, ahí se va toda la energía y no se trata de eso. Entonces, cuando, ojo, en una relación hay algo del orden de la intranquilidad, algo del orden de la perturbación, algo del orden de la confusión, hay que estar atentos para ver si tiene que ver con algo personal o propio de la historia de uno, que muchas veces, bueno, todos arrastramos una historia, o si realmente tiene que ver con la persona que uno tiene adelante, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Siempre es importante poder discriminar, porque a veces tiene que ver con inseguridades propias y a veces tiene que ver con cuestiones que el otro genera. Nada más que aparece de manera disfrazado, digamos, ¿no? Y más teniendo en cuenta que son personalidades, como se les dice, encantadores de serpientes, muy seductoras, muy seductores y seductoras, ¿no? Y altruistas, que esto es lo que hace que también sean atractivos, ¿no? Es decir, fíjense en la cantidad de cuestiones con las que se embisten, por lo cual uno se siente atraído, se llevan el mundo por delante, se muestran seguros o seguras. Bueno, todas estas cuestiones hacen que este tipo de personas sean muy atractivas y que uno sea presa fácil, más cuando se está vulnerable. Cuando uno por ahí está pum para arriba, bueno, puede estar más atento. Por eso digo que siempre hay que tener en cuenta, digamos, estas cuestiones para poder manejarse con relaciones saludables, ¿no? Porque en definitiva terminan totalmente deteriorados. Las personas que salen de este tipo de relaciones, yo recuerdo un paciente hace unos años que realmente al tiempo de esta relación que le costó mucho, cuando lo logró empezó a recuperarse notablemente. Le costó porque él no lo podía entender por qué extrañaba tanto si en realidad tanto mal le hacía. Pero bueno, cuando logró poder como recuperar su, digamos, sus propias cualidades, porque olvidan sus propias características, ¿no? Porque empiezan como a recordar, pero si yo antes hacía esto, antes había perdido todas sus amistades, había renunciado hasta a vínculos familiares, porque claro, bueno, a ver, reina
y tendrás más poder. Entonces este tipo de personas lo que suelen hacer es acaparar, ¿no? Y siempre tratar de que se alejen de sus afectos, porque les genera inseguridad. Y si alguien que está con un psicópata o psicópata comienza terapia, ni les cuento, nosotros pasamos a ser los culpables. Yo ya tengo varias, digamos, amenazas en mi haber, ¿no? Porque de que empezaste con... Bueno, siempre pasa estas cosas, ¿no? Es decir, siempre hay un otro, ¿no? O es el terapeuta, o es la amiga, o es la madre que le llena la cabeza. Nunca es que en realidad esta persona se está dando cuenta de lo que en realidad está sucediendo y que no debería suceder. Así que bueno, es interesante esto para poder recuperar la autoestima, porque lo que se va haciendo es esto, es como que este tipo de relaciones va desgastando la autoestima y se va cada vez personalizando más la persona que está con alguien así, ¿no? Y bueno, la manipulación es lo que más deterioro genera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, recuperar autoestima, poder cuidarse, fundamentalmente uno no es egoísta, como siempre digo, sino es poder saber elegir las personas que son merecedoras de estar con nosotros, porque si tenemos buenas intenciones y si somos sanos, merecemos estar con gente sana y no podemos curar a nadie en relación a este tipo de problemáticas. Hay que correrse, porque lo único que se hace es dejar la vida en esto. Hay personas que están 20, 30 años y después se dan cuenta que en realidad con la persona que estuvieron, de una u otra manera, sí, era un o una psicópata. Es terrible, pero es así. Digo, es terrible por la cantidad de tiempo, ¿no? Yo igual siempre digo, porque ante esto muchas veces la familia, los que están, lo viste que te dije, vos tendrías... Siempre digo que no hay que quedarse detenido en el reproche y lo importante es poder cambiar y modificar lo que nos hace mal, ¿no? Eso es importante y de ahí el más. Porque lo que ya pasó, pasó y no lo podemos revertir. Quedarnos también es como dilapidar energía, ¿no? En el reproche. Sí replantearnos qué pasó para que nos hayamos involucrado con este tipo de personas. Porque, ojo, también las víctimas, si no hacen un análisis personal de qué lo llevó a involucrarse, a veces no es tan sencillo detectar. A veces necesitan sí, obviamente pedir ayuda y recurrir a terapia. El riesgo es que vuelvan a caer en relaciones de este tipo. De hecho, hay gente que tiene relaciones de este tipo, de pareja, en el trabajo, su posición en la vida es así, es vulnerable. Entonces, son presas fáciles de jefe, compañeros de trabajo, de pareja, porque, digamos, ahí el problema, podemos pensar, no está tanto afuera, sino en sí mismo. Entonces hay que ver ahí y hacer un trabajo terapéutico personal para ver qué está pasando conmigo, que me presto, que no me puedo cuidar a que este tipo de personas se relacionen conmigo, ¿no? O por qué les doy lugar en mi vida a este tipo de personas, ¿no? Bueno, ese es el punto, a estar atentos. Bueno, vamos a empezar a leer. Recuerden, You. Hay muchas otras, yo otras veces he sugerido, pero la realidad es que por lo pronto la marqué hoy porque me parece que es como sí o sí la tienen que ver, porque van describiendo minuciosamente todo el manejo que hace, como si uno estuviese viendo un cazador que va a cazar a la presa, que se va preparando y que va al acecho. Bueno, exactamente así es el personaje de You. Bueno, ahí aparece como psicópata y después es mucho más rico porque después más adelante uno ve que también aparecen otras, en este caso mujeres, que tienen ciertos rasgos también de ese tipo. Si no, pareciera que siempre estamos hablando de los hombres. Más allá que hay un porcentaje mayor de hombres, no sé por qué motivo real es así, pero bueno, obviamente las hay y muchas mujeres. Y ojo, ojo. Bueno, aquí vamos. Acá dice Marisa, una película, noticias del gran mundo, alimenta el espíritu. Ah, bueno, la vamos a tomar en cuenta entonces para mirar. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Erna, Elba, buenas noches. Patricia, la había saludado antes. Camila dice, también, puede ser que uno empiece a copiar algunas actitudes del psicópata. No, a ver, por lo general, en realidad no es que uno copie. Quien está con un psicópata, llegado el momento, si perdura en esa relación,
termina a veces haciendo cosas que dice, pero ¿yo por qué hago esto? Pero es de otro lugar, por ahí es de un lugar más defensivo, y no estoy justificando, estoy tratando de entender a lo que te referís. Por eso digo que, digamos, es desgastante y no es sano estar en una relación así, ¿no? Porque a veces para no soportar ciertas cosas, y bueno, le digo tal cosa y no otra, porque si no tengo que soportar que, y bueno, y termina siendo toda una mentira. Entonces, a ver, no tiene que ver con que uno se torna psicópata, porque el psicópata es psicópata y no hay no hay imitación posible, sino porque en realidad en la convivencia se hace tan insostenible que uno termina a veces haciendo, diciendo cosas que en realidad no quiere. Por eso digo que estas relaciones hay que correrse, hay que cortar. Y cuando uno no puede solo, que muchas veces no se puede solo, por miedo, y repito, y no tiene que ver con violencia física, porque la violencia tiene distintos matices, hay que pedir ayuda. No hay que sentir vergüenza y hay que pedir ayuda. Adriana dice, ¿puede una persona con estas características ser psicópata en un lugar y normal en otro? Ejemplo, en el trabajo psicopatear a los empleados y normal en el hogar, no. No. Cambié, toqué sin querer. No. No, esto es estructural, digamos, es estructural. Entonces su modalidad y de relacionarse es con todos igual. Quizás con algunos podrá aparentemente disimular más con otros. Por ahí en el trabajo, con un jefe puede caretearla, por así decir, con los compañeros no. Por ahí en la casa, si una relación ya está desgastada, ya es más visible y se muestra tal cual es. Pero porque más que nada esto es durante el periodo de seducción. Después con los años es como un trabajo, como viste que van lijando algo y de a poquito primero es esto, después lo otro y cada vez más, ¿no? Como el otro cada vez va quedando más empobrecido, digamos, ¿no? El otro termina siendo un soporte de su propia personalidad que es tan endeble. Por eso digo que es como una carcasa en realidad. Bueno. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Claudia, lo importante es no justificar lo que nos incomoda. Ahí vamos, a esto iba. Esto es tan común que suceda. Porque, ojo, también es parte de la manipulación. No es sutil, digamos, no es tan explícito. Entonces, muchas veces las personas, para ser gráfica voy a hablar en primera persona, nos sentimos como con culpa, y que por ahí si no hubiese hecho esto y no hubiese pasado lo otro, ¿no? Y se empiezan a justificar cosas que en realidad son injustificables. Yo recuerdo el caso de una paciente que terrible, él le decía, ella había tenido una historia difícil con sus padres de mucha violencia entre sí, de chica había experimentado eso, entonces él le decía, él le gritaba, era realmente muy violento, era violento con el dinero, era controlador, bueno, no le faltaba absolutamente ningún número, ¿no? Y él le decía que bueno, que no entendía de qué se quejaba, si lo que ella ha vivido con los padres era peor, ¿no? Y lamentablemente a veces la persona que está se siente tan desvalorizada y se siente tan mal que no tiene fuerzas para salir de ahí, como dije, se siente mal estando y si no está se siente peor, termina creyendo que en realidad es así. Que sí, que no debería quejarse, ¿no? Porque si igual antes era peor. No es un mal menor. No corresponde y no corresponde. Entonces no hay que justificar lo injustificable. ¿Qué tal, María Rosa? Buenas noches. Sandra, buenas noches. Aparte, eso es lo que suele pasar. En este tipo de relaciones siempre aparece la justificación y siempre aparece tapando al otro. Recuerdo el caso de una paciente joven que tenía una amiga que estaba en una relación hace 2 años, absolutamente una relación totalmente simbiótica, controladora, era muy obvio, muy explícito. Hasta él había a una de sus amigas, que justamente era mi paciente, tenido, a ver, como que se había tirado un lance de alguna manera, ¿no? Un tipo totalmente desubicado, fuera de lugar, era manipulador, controlador, abusivo, bueno, también. Y ella salía con sus amigas, que era el único espacio que les quedaba para compartir, que era una vez por mes.
y ya a lo último él iba a la reunión. Entonces, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Que ellas tenían que hablar con ellas solas y ellas tenían miedo de perder la relación, porque a veces están, digamos, tan enceguecidos dentro de ese tipo de relación que creen que es como el otro, si no está me muero, que por ahí cede. Entonces, por ahí pensaban que iban a perderla como amigas y le decían la verdad en realidad le dijeron lo que pensaban y bueno, y la amiga lo desestimó, lo justificó, porque él siempre llegaba a la reunión. O sea, la reunión era de 4 chicas y él era el quinto, ¿no? Que hacía ahí, la verdad, no, nada debería ser. Pero bueno, siempre encontraba alguna excusa para ir. Y las amigas estaban indignadas. Entonces, cuando lograron hablar una vez con ella, ella lo justificaba, bueno, hasta que después con el tiempo se distanciaron finalmente de sus amigas, hasta que, bueno, en algún momento la situación es insostenible, se cortó la relación, la amiga estaba muy mal, pudo hablar y pudo darse cuenta un montón de cosas, pero para esto había pasado tiempo y muchas situaciones de dolor, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos a este tipo de cosas. En los lugares laborales no hay que permitir, porque yo entiendo que a veces por miedo, esa es también la amenaza, por ahí que aparece como escondida, ¿no? Se termina accediendo a cosas que uno no quiere o que no le corresponden. Bueno, no, los límites tienen que estar, porque muchas veces yo digo, el psicópata se hace loco pero no come vidrio. Y digo loco en el sentido de que muchas veces hacen no digo loco en el sentido literal, que no se malinterprete, digo en el sentido de que se hacen los que pueden o tienen poder hacer ciertas cosas, pero en la medida que se lo permiten, a eso me refiero, no comen vidrio, o sea que saben dónde puede y dónde no, entonces no hay que permitir. Y en las relaciones de pareja tampoco, ni justificar, no permitir nada que uno le incomode. Hay que cuidarse, en primer lugar, si no nos cuidamos nosotros nadie nos va a cuidar. Esa también es una idea que yo escucho con frecuencia en personas vulnerables que tienen la idea que van a encontrar el amor y que ahí van a encontrar a alguien que los cuide. Obviamente que si uno encuentra una pareja y un partener que en una relación sana, va a cuidar de uno. Pero en primer lugar, uno tiene que cuidar de uno, porque si uno ya desde abajo pretende que lo vaya a cuidar, ya la elección de pareja es errónea, como dijimos la otra vez, ¿no? No es desde el deseo, no es desde la necesidad. Y ahí es donde se cometen errores por ahí en cuanto a las elecciones. Por eso siempre hay que tener en cuenta que cuando algo uno no le agrada en una relación, sea de cualquier tipo, porque a veces puede no ser una relación con alguien psicópata, pero sí una relación que no es sana, por otras características, bueno, uno se tiene que tener a pensar también, no solo en lo que el otro hace, sino, bueno, por qué uno soporta, ¿no? O porque uno da tantas oportunidades, o porque uno permanece en un lugar donde en realidad está sufriendo. Así que bueno, y no cabe la menor duda que con este tipo de personas, sí, obviamente, acá preguntaban, ¿es solo en el ámbito puede que en el ámbito laboral se maneje de una forma no? Este tipo de personas son así en todos los ámbitos, nada más que en algunos aparecen más camuflados que en otros, pero si uno detecta que estas personas son así, hay que correrse. A veces puede ser alguien de la familia, también, puede ser un padre, puede ser una madre, triste, pero los hay también. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser un primo, puede ser alguien muy allegado. Los hay, no es que no. Pero bueno, entonces hay uno, si tiene que seguir relacionándose, verá bajo qué recaudos y tendrá más en cuenta esto de los límites, ¿no? No hay que hacer nada que uno considere que no es bueno para uno y donde hay abuso. Porque en estas situaciones siempre hay abuso, absolutamente en todas las relaciones que hay con una persona psicópata hay abuso, porque hay manipulación, hay mentira, no hay cuidado, al otro no le interesa, no siente culpa, remordimiento. Entonces son relaciones que no son constructivas. Más vale perderlas que encontrarlas, aunque duela, porque seguramente duele, y esto es lo que a veces a la gente les resulta incomprensible. ¿Cómo me duele si en realidad me hacía mal? Bueno, duele porque uno se aferró a esa persona y porque creó una ilusión y la sostuvo en el tiempo, y uno también hay en esa relación parte de uno. Por eso duelen tanto las relaciones, porque uno siente que pierde parte de uno en el otro, pero a veces es mejor perderlo, cuando uno ve que no hay posibilidad de construir, y con este tipo de personas no hay posibilidad de construir. Adriana dice, lo importante es darse cuenta y entender cuál es el aprendizaje que deja esa relación, ya sea laboral, amistad o pareja, y no repetir
Exactamente, y no repetir situaciones, como siempre decís, la autoestima es fundamental, tal cual, así es. Exactamente, poder darse cuenta para no repetir, porque si no se torna, digo, uno a veces me pasa en el consultorio, ¿no? De recibir un paciente cuando empieza a contar su historia, todas las relaciones de pareja tienen por ahí un común denominador, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo que pensar, bueno, a ver, ¿qué me pasa que me involucro con personas con estas características? A veces puede ser un hecho eventual, que igual requiere análisis, porque si uno también está dentro de esa relación, pero así no sea eventual, también uno tiene que preguntarse y tratar de ver, porque si no el riesgo es volver a repetir, ¿no? Seguir siendo vulnerable y ser, digamos, como ofrecerse como presa a otro, digamos, ¿no? No es bueno, va a venir otra persona a hacer uso y abuso. Pienso que nunca justificar ninguna conducta del otro, siempre está la posibilidad de sacarnos dudas. Claro, claro que sí, claro que sí. Y siempre para esto el diálogo y bueno, uno una vez que se da cuenta de este tipo de personalidades, sea desde lo laboral, desde pareja, de donde sea, cuando uno ve el psicópata, ¿por qué digo que va un paso más adelante? Porque después uno comienza a hacer un como si y empieza a verlo como si no se diese cuenta, ¿no? Como una actuación, podemos pensar ahí, sí podemos decir, ahí uno estaría como actuando. Y lo primero que empieza a ver con claridad es al otro sin ropa, sin velo. Y es increíble cómo esto se registra. Ya ahí no hay nada que lo pueda. Seguramente esta persona se va sola cuando ve que ya, digamos, ya le descubrió en su jugada, se va. Eso es muy frecuente que sucede y va por otra presa, ¿no? Esto es lo que suele suceder. Así que bueno, dejamos acá por hoy. A ver, creo que nada quedó, no sé. Siempre es mucho para hablar, es mucho para charlar, para interactuar. Así que bueno, si ha quedado alguna duda o algo que quieran comentar, pueden escribirlo, que yo después leo todos los comentarios. Bueno, me encantó estar con ustedes una vez más. Y, a ver, ojo, no quiere decir que esté mal porque he nombrado la seducción, por ejemplo. No todas las personas seductoras son psicópatas, obviamente, pero sí he nombrado varias características que si tienen a alguien cerca con esas características, bueno, huyan. Bueno, les dejo un beso grande, espero que tengan una hermosa semana, traten de disfrutar lo más posible, de pensar, que falta menos para que podamos salir de esta situación y tratemos de distraernos y hacer cosas para que la pasemos lo menos mal posible, porque obviamente todos nos sentimos condicionados, pero bueno, no nos queda otra, así que tratemos de hacer cosas y estar activos para pasarla bien y a compartir con los afectos en la medida de lo posible. Les mando un beso grande, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo viernes.